Bueno, pues No. vamos a ver este tema que es importante, igual que los demás, ¿sí? Prioridades y toma de decisiones. Qué interesante, qué importante es estar allí, ¿no? En el momento preciso, saber lo que Dios quiere, saber lo que nos conviene, ¿sí? O sea, el aprender, haciendo rendir el tiempo. Esto es tan importantísimo en nuestras vidas porque esto nos va a ayudar para toda la vida y nos va a ayudar en todas las áreas. Recuerde que el liderazgo no solamente es en el trabajo, sino en todas las actividades que tú puedas tener, en cualquier ministerio que tengas en la iglesia, cualquier cosa, ¿sí? Vamos a ver una cita bíblica que está por ahí escrita en su lección, Mateo 23-24, y vamos a arrancar con eso. Fíjense, yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. En el verso 24 dice: guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Con este tema iniciamos, con este versículo iniciamos, porque algo tan importante que el Señor Jesús nos muestra a través de su palabra es el poder entender las cosas que son de bendición para nuestra vida. Fíjese muy bien. Ahí en su lección dice: hay prioridades equivocadas en el corazón de líderes ineficaces. Mateo 23, verso 24, ahí nos habla que Jesús reprende a los fariseos por confundir lo que sí era importante de lo que no era. Sus prioridades eran reforzar la ley y las reglas. Las prioridades de Cristo eran las necesidades espirituales de los demás. Los grandes líderes conocen el corazón de su gente y actúan con ese fin en mente. Subraye esa parte, ¿sí? Los grandes líderes conocen el corazón de su gente y actúan con ese fin en mente. Esto es importante para nuestra vida. Fíjese muy bien cómo los fariseos tenían esas prioridades equivocadas porque ellos estaban pues concentrados en reforzar la ley y las reglas, cuando vemos la prioridad de Cristo, que eran las necesidades espirituales de los demás. Entonces, un líder tiene que aprender a ver por los demás. Un líder tiene que conocer el corazón de su gente. No importa que estés en una actividad laboral, que estés en el trabajo o obviamente en la iglesia, mucho más, ¿verdad? Entonces, conocer el corazón de la gente, esto nos va a llevar a tener un liderazgo eficaz, un liderazgo en el cual vamos a marcar el corazón de las personas. Amén. Como líderes espirituales, sabemos que Jesús murió por nosotros y sabemos que nuestra misión es la gran comisión. O sea, el trabajo que Dios tiene en nosotros es algo importante, es una prioridad. También sabemos que la Biblia raramente nos da instrucciones paso a paso de alguna tarea, ¿verdad? Entonces, lo importante que nosotros tenemos que aprender es esto, ¿sí? La forma en que nosotros tenemos la prioridad en nuestra vida. ¿Cuál es la gran comisión que el Señor nos encomendó? ¿Alguien que me diga? Ir a ser discípulos. Ir a ser discípulos, Mateo 28, ¿verdad? Ir a ser discípulos. Entonces, si nosotros como líderes estamos viendo el corazón de las personas, ¿sí? Tenemos que aprender eso, ir por esas personas, por esos corazones que están batallando, que tienen necesidades, que tienen muchos problemas y que nosotros somos escogidos, elegidos, preparados, capacitados por Dios para poder alcanzar y tocar el corazón de esas personas, ¿sí? Entonces, fíjese muy bien, vemos aquí en la clase que también sabemos que la Biblia raramente nos da instrucciones paso a paso de alguna tarea dada. En consecuencia, debemos pedir sabiduría.
Tener en mente el cuadro completo. Liderar desde las prioridades de Dios y hacer rendir el tiempo porque los días son malos. Efesios capítulo 5 nos habla también de algo que es muy importante. Fíjese muy bien. Capítulo 5, ahí lo tiene en su lección, verso 15 al 17. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, aquí nos habla perfectamente el Señor a través de su palabra que tenemos que aprender, ¿sí?, a tener cuidado en la forma en que estamos viviendo o desarrollando nuestro liderazgo. Tenemos que aprender a sacar el provecho de cada oportunidad, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos que ver cómo puedo obtener más del día. Fíjate muy bien, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo puedo obtener más del día? Pruébese a usted mismo y vea. Las siguientes preguntas están basadas en los conceptos de Jim Calono y Jeff Salman, fundadores de Carey Tracks, una organización nacional para entrenamiento en los Estados Unidos. Fíjese muy bien. Aquí hay algunas preguntas que nos van a ayudar. Ahí puede poner sí o no. Ahí una palomita para que usted vaya, pues, viendo esta forma en que está trabajando. La primera dice, ¿planea el trabajo del siguiente día? Póngale sí o póngale no. Hablamos de su trabajo secular, hablamos del trabajo de la iglesia, hablamos de planeaciones, ¿sí? ¿Planea el trabajo del siguiente día? La número 2 dice, realiza actividades de rutina en los lapsos de baja energía del día y actividades creativas cuando se encuentra en la cúspide, o sea, cuando está con toda la pila, cuando está todo animado o cuando tiene la pila baja o la energía baja. Realiza actividades de rutina, sí o no. Número 3, trata de acabar lo antes posible con tareas no placenteras, sí o no. Estamos hablando de cómo obtener más del día, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener más del día? Esto nos va a ayudar porque nos vamos a dar cuenta si estamos haciendo las cosas correctas o no, ¿verdad? Número 4, repasa mentalmente el trabajo del día conforme lo empieza, sí o no. Ahí vaya respondiendo. Número 5, ¿es capaz de manejar a las personas que le hacen perder su tiempo? ¿Sí o no? ¿Cómo lo hace? Porque hay gente que le gusta perder el tiempo, ¿verdad? Usted como líder sabe manejar ese tipo de personas, sabe cómo llegarle, sabe cómo direccionarla y meterla otra vez al redil para que haga su trabajo. Número 6, ¿sabe cómo tomarle el tiempo a sus tareas? Esto es, ocasionalmente toma el tiempo que le tomó llevar a cabo las tareas del día. Esto es muy importante, ¿verdad? Número 7, cuando usted promete que llevará a cabo algo en cierto tiempo, ¿siempre trata de mantener su promesa? ¿Sí o no? Esto es conciencia, ¿no? Esto es algo personal, no te engañes a ti mismo, responde correctamente porque esto te va a ayudar a avanzar en tu liderazgo, ¿sí? Número 8, toma diariamente una porción del tiempo para pensar, crear y planear. ¿Toma tiempo para hacer estas cosas? ¿Sí o no? Número 9, ¿está su área de trabajo ordenada? ¿Puede hallar lo que necesita sin perder tiempo? Es lo clásico, ¿no? De que ocupa las tijeras y nunca las hallaste.
porque hay un desorden, ¿verdad? Unas tijeras. O ocupas por ahí un dato, no sé, una hoja, una carpeta, y como tienes un desorden, pierdes tiempo. Entonces, qué importante es tener todo pues en un área bien acomodado, saber dónde está cada cosa para que eso te ayude a que tu tiempo sea eficaz, ¿verdad? Muy bien. Seguimos ahí. Número 10. ¿Tiene usted un archivo efectivo o un sistema para organizarlo? Esto también ayuda mucho en la casa, saber dónde tienen las cosas, ¿verdad? Ayuda muchísimo. Su habitación también, los papeles importantes que necesita tener a la mano, todo esto nos ayuda en todas las áreas. Sí, número 11. ¿Sabe cómo escoger sus tareas más productivas? Ay, jole, ¿verdad? Tantas cosas que se nos pueden pasar, pero que son importantes. Número 12. ¿Sabe cuáles son exactamente sus prioridades principales? Conteste sí o no. ¿Listo? Vamos a evaluarnos. Fíjese muy bien, en la parte de abajo, ahí en su lección, dice ahí, evalúese. Y hay algunas líneas. Si dijo sí de 10 a 12 preguntas, usted maneja su tiempo excelentemente. Vamos a ver quién salió bueno para el tiempo. Cuente sus sís y póngale ahí si tiene de 10 a 12 sí en las preguntas, entonces quiere decir que usted es excelente manejando el tiempo. Si dijo sí de 7 a 9 preguntas, usted es bueno, pero necesita crecer en esa área. Si dijo sí a 6 o menos preguntas, está perdiendo tiempo invaluable y podría no saberlo. Evalúese usted ahí mismo, cuente sus sís y ahí está la tablita para que usted se evalúe de 10 a 12 preguntas, de 7 a 9, de 6 o menos. ¿Sí? Si alguien ya terminó su evaluación, abra su micrófono y díganos en qué punto está de su tiempo. Ok, yo, pastor, estoy, a ver, 1, 2, De 10 a 12, 3, de 7 a 4, 9. 5, 6. Yo estoy de 7 a 9. De 7 a 9. Porque saqué 9 preguntas. Ok, usted es buena, pero necesita crecer en esa área. En lo que yo necesito es a ver, toma diariamente una porción de tiempo para pensar, crear o planear. Sí lo hago, pero tendría que hacerlo más a menudo. Ok. Sí, hacerlo más seguido costumbre. para que esto Sí. le ayude. Muy bien. Yo 10, pastor. Yo saqué 10, tengo 2 Yo no. también saqué 10. Órale. Yo saqué 10 10, sí. pero yo reconozco que yo soy compulsiva en la organización. Soy compulsiva en eso. A veces yo organizo lo mío y organizo lo de los demás y me siento después un poquito incómoda porque me dicen, me moviste esto, me quitaste esto, porque siempre estoy poniendo las cosas en su sitio y eso también hay que controlarlo. Sí. Pero pues, por lo pronto. Así que. Bueno, qué bien, ¿no? Que se evalúa. Pero si alguna pregunta de esas 12 preguntas por ahí le falla tantito, hay que verlo, ¿no? Y meditarlo. Tengo 2, ¿no? La número 2 y la número 5. Ok. Porque entonces, no puedo manejar la gente que me hace perder el tiempo. Y entonces, hay que trabajar en eso. Eso tengo que trabajarlo, yo sé. Así es. Muy bien. Hermana Nena, había abierto su micrófono también. Dígame. Sí, pastor, yo también tengo 10 de sí y 2 no. La 3 y la 9 no. La 3 y la 9.
Trata de acabar lo antes posible con tareas no placenteras. Ahí falla, ¿verdad? Sí, no, sí las acabo lento igual que todas. Ok, pero O pues con hay que mi tiempo. trabajar, ¿verdad? En las que son no, hay que poner el ojo allí y hay que poco a poquito ver en qué podemos avanzar, porque eso nos ayuda, ¿sí? Menos estrés, menos problema, y eso nos puede ayudar para avanzar, ¿verdad? ¿Alguien Ok. más de los que están conectados? Poncho, a ver, dinos tu Yo evaluación. tengo 9. 9 sí, Sí, entonces eres yo bueno, tengo, pero necesitas crecer en esa área. sí, Muy bien, excelente. A ver por ahí, Anita Hernández, ¿cómo va su evaluación? Voy. Es que estaba ocupada un poquito, espérame. Perdón. Ok, muy bien. Ahorita nos dices tu evaluación. Hay una pregunta ahí en sus hojitas. ¿Cuáles son las áreas en su día en las cuales podría mejorar? Ahí conteste la pregunta, tiene algunas líneas, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas en su día en las cuales podría mejorar? Hablamos de su día laboral en casa, en su trabajo, porque a veces encontramos gente buenísima en su trabajo, ordenada, súper de objetivos y toda la cosa, pero llegamos a su casa y es todo lo contrario. Hay un desorden, no está todo arreglado, no hay, o sea, vemos todo lo contrario. Entonces, esto nos va a ayudar para poder hacerlo en todas partes. ¿Sí? Está muy interesante este tema. Tengo 10 sí. 10 sí. Ajá, Entonces, 2 no. muy bien, excelente. Usted maneja su tiempo excelentemente. Órale, no me había ¿Sí? dado cuenta. Más o menos. Ok, pero hay que ir mejorando en las no, en las que dice, en las que tachaste no, hay que mejorarlas, ¿vale? Muy bien. Pregunta, ahí conteste cuáles son las áreas en su día en las cuales podría mejorar. ¿Listo? Muy bien. ¿Seguimos? ¿Sí? Vamos a ver respuestas bíblicas sobre prioridades. Aquí es muy importante poner atención. Si tú tienes tu Biblia a la mano, acompáñame con los versículos para poder entender cuáles son estas prioridades que la Biblia nos enseña que son tan importantes, ¿sí? Vamos a ver Marcos capítulo 1, verso 35 al 38, ¿sí? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a ver algunos ejemplos que son tan importantes. Dice aquí, ¿cuál era la prioridad de Jesús? Vamos a leer del 35 al 38. Jesús predica en Galilea, ¿sí? Dice la palabra. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Jesús les respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Fíjate muy bien. Aquí nos está hablando de algo tan importante. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía allí? Oraba. Su prioridad, fíjate muy bien, algo que tenemos que aprender acerca de las prioridades de Jesús es buscar a Dios en la primera hora de la mañana. Hay que orar
y yo sé que ustedes lo hacen todos los días y las felicito, sí, pero que no caiga en rutina, sino que realmente busquemos el corazón de Dios, que aparte de interceder por otras personas, buscar a Dios a través de una relación, de conocerlo, porque luego a veces caemos en esa rutina de pedir y interceder, y tú qué, poder darle gracias, decirle Señor gracias y pasar un tiempo agradable con él, porque eso va a ser una prioridad, ¿sí? Entonces vemos aquí en la palabra que los discípulos le decían, todos te buscan, pero ¿cuál era la prioridad de Jesucristo? Orar, pero también ¿cuál era el objetivo? Dice, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Había tanta gente, tanta multitud que lo buscaba, pero él tenía prioridades. Después, ahí está otra prioridad. ¿Cuál es la prioridad de los cristianos? Lucas capítulo 10, verso 39 al 42. Ahí lo tiene escrito en la hojita y dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada María la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Estas son muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dentro de la prioridad de un cristiano, aparte de todo lo que tú tienes que estar haciendo, es estar ahí al pendiente ¿de qué? De lo que Dios está hablando. Por eso dice ahí que Marta estaba tan preocupada porque llegó Jesús a la casa y María fue y se sentó a escucharlo. Y Marta estaba tan atareada, ay, tiradero aquí, ay, córrele, ve a limpiar el baño, no se le va a ocurrir a Jesús entrar al baño y está todo sucio, los calcetines, la toalla, todo el desorden, ay, córrele que la cocina está desordenada. Preocupadas y preocupados por estar haciendo otras cosas que lo más importante era estar escuchando a Jesús. ¿Sí? Por eso Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos perder de la bendición de escuchar la palabra por estar ocupados? Y mire, yo por eso les decía, hablaba yo con la pastora Emma, que este curso es tan importante darle tiempo para estar sentados, estar meditando, estar escribiendo, porque de esta manera aprendemos, ¿sí? Porque una cosa es estar escuchando la predicación, el mensaje y haciendo otras cosas, pero estás tan ocupado y tan concentrado haciendo otras cosas que lo importante de la palabra no te cayó. El rema de la palabra no cayó, porque estás ahí en la cocina, estás allá haciendo otras cosas, preparando cosas para mañana, y eso es complicado y mucha gente se pierde lo más importante, que es la palabra de Dios. Una palabra rema viene y se va, y si no la agarras, pues ya no sirvió. Solamente escuchaste hablar, pero no recibiste la palabra que traía bendición a tu vida. Por eso, dar tiempo de calidad es importante, ¿sí? Esto es importante, no es una lección más, es palabra de Dios, es algo que nos va a servir y nos va a ayudar todo el tiempo en nuestra vida, porque si hablamos de liderazgo, estamos aprendiendo de líder de líderes, que ese es el que nos llevó a ver que todo se puede, y el apóstol Pablo lo decía, todo lo puedo en Cristo. Entonces, qué importante es darle tiempo de calidad a esto,
para que cuando el Señor hable a tu vida, ahí es donde estoy fallando. Con razón no me salen las cosas. Ay, Señor, qué bueno que me hablaste. ¿Sí? Entonces vemos la prioridad de Jesús, que era buscar al Padre y hacer lo que le fue encomendado, que era predicar, porque para eso fue llamado. A eso vino, ¿sí? Pero también vemos la prioridad de los cristianos. No es estar afanado haciendo otras cosas. Por eso el Señor Jesús le dijo, Marta, 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 afanada y turbada, porque estás haciendo tantas cosas. Pero María escogió la buena parte, que es dar tiempo de calidad y escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos avanzando. ¿Cuál es la prioridad de los líderes de la iglesia? Fíjate muy bien. Hechos capítulo 6, verso del 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjate muy bien, no puedes distraerte, por eso hay que enfocarnos en lo que hemos sido llamados. Después dice, pues hermanos, de entre vosotros, dice, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes escojamos de este trabajo y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a escoger 7 varones, ahí está la prioridad de los líderes. Vamos a escoger gente que se dedique a servir las mesas para que nosotros estemos, ¿qué? Enfocados en la oración y predicar la palabra. Entonces vemos las prioridades que cambian. ¿Te fijas? Cómo Jesús está enfocado en la oración y en la predicación. Los cristianos tenemos que tener la prioridad de escuchar la palabra de Dios. Los líderes en la iglesia tienen que escoger gente que se dedique a hacer otro tipo de cosas, porque ellos, los líderes de la iglesia, tienen que estar enfocados en la oración y en la palabra, en la predicación. Amén. ¿Qué de las distracciones y de los obstáculos? Fíjese muy bien, Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor, nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos distrae? ¿Qué es lo que nos obstaculiza? Dice ahí, el pecado, ¿sí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Toda carga, todo problema, toda situación es un peso. Acuérdate que la palabra nos muestra, Jesús dice, vengan a mí todos aquellos que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. El peso de los problemas, de las situaciones, todo eso te afecta y te distrae. Ahora el pecado, pues con mayor razón. Por eso el tiempo que tienes con Dios tiene que ser de calidad y tiene que ser un tiempo especial de decirle, Señor, entrego mis cargas, te entrego todo. Tengo este problema, tengo este asunto, hay mucha carga de trabajo, no sé qué hacer en esta situación, mi jefe me llamó, mis hijos, mi esposo, la familia, bla, bla, bla. Todo esto, si no sabes organizarlo, por eso tenemos que aprender a tener prioridades, ¿sí? Y aprender a tomar buenas decisiones. Si hay peso, si hay carga en tu vida, suéltalo delante de Dios y dile, Señor, todo esto me está pesando. Te lo entrego y ayúdame a tener prioridades. Ayúdame a ser concreto y estar sabio en las cosas que son importantes. ¿Ok? ¿Cómo ayuda nuestro propósito con nuestras prioridades? Fíjese muy bien. ¿Cómo ayuda esto? Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro
no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto es importante en nuestra vida. ¿Cómo ayuda a nuestro propósito? Fíjese muy bien, esta palabra del apóstol Pablo dice que todos los que están en el estadio corren para ganar el premio corruptible, pero nosotros necesitamos correr para ganar el premio incorruptible. O sea, una cosa es servir a Dios, una cosa es hacer las tareas, hacer el trabajo para Dios, porque para Él trabajamos, para Él servimos. Entonces tenemos que abstenernos de muchas cosas para que esto nos funcione y esto nos ayude. Entonces, nuestras prioridades delimitan, ¿sí?, para cumplir el propósito. Esto es tan importante porque si yo entiendo cuál es el plan de Dios en mi vida, si yo entiendo que estoy trabajando, que estoy avanzando en las cosas de Dios, entonces mi prioridad es agradar a Dios, es servir a Dios y tengo que hacer las cosas correctas, las cosas que agraden a Dios. Sí, hay otros que están en el trabajo haciendo la competencia, tratando de hacerlo mejor para agradar al jefe, pero nosotros tenemos que hacer lo correcto, hacerlo excelente, de calidad, porque tenemos que agradar a nuestro Dios. Entonces es un propósito. Quizá tus compañeros no conocen a Dios todavía, pero tú conoces a Dios y tienes que enfocarte para hacer el trabajo que agrade a Dios, un trabajo digno. Y eso te va a ayudar para darle ejemplo a tus compañeros. Ahora, estás en casa, tienes que ser una buena persona que edifique el corazón de tus hijos, de tu familia, hacer lo correcto también. Si estás en la iglesia, con mayor razón. Tienes que saber para quién corres, tienes que saber para quién trabajas y tienes que aprender a agradar con todo tu corazón el trabajo y todo lo que realices, porque si realmente sirves a Dios, entonces tienes que aprender a hacerlo. ¿Ok? Continuamos. El principio de 80-20. ¿Alguien había escuchado esta ley de Pareto 80-20? Levante su manita, abra su micrófono, dígame que sí, dígame que no. ¿Alguien había escuchado esto? ¿No? Ok. Por ahí me dijeron dos que no. ¿Los demás habían escuchado la ley de Pareto? No, ¿Mandé? no, yo no. No, pastor, yo tampoco. Yo ¿Cuál sí, es? pero nada más cuando se refería a los alimentos. Es el 80% nutrición, 20% ejercicio. Ok. Esto aplica Yo en todo, sí, ¿eh? en el trabajo. Ok. Ahí en su lección pusimos algunos ejemplos. Fíjese muy bien. El principio de 80-20 nos dice que si enfocamos nuestra atención en nuestras actividades más importantes, lograremos más alto resultado. De hecho, si nos enfocamos en el 20% de las prioridades más importantes, lograremos el 80% de los resultados que deseamos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ahorrar tiempo. Si tú te enfocas 20%, ¿sí?, vas a dar resultados de 80%. Y muchas veces hacemos el trabajo al revés. Tratamos de enfocarnos y hacer tantas cosas que llegamos a tener un 80% de ocupación y nuestro resultado es un 20%. ¿Qué te piden en el trabajo? Que tienes que dar ¿cuánto del por ciento? ¿20, 80 o el 100? ¿Qué tienes que dar? Es el 100. Si no das el 100%, no rindes, no funcionas y es un rollo. Entonces viene una presión, ¿sí? Viene una presión, tengo que dar el 100%, tengo que hacer esto. Y se desparrama el tiempo con cosas en la mente, con ideas y todo el rollo. Pero aquí está la clave. Si nos enfocamos en el 20% de las prioridades más importantes, lograremos el 80% de los resultados que deseamos. El principio podrá ser complicado, ¿sí?, a su vida diaria para habilitarle a liderar con efectividad, pero
tenemos que trabajar, tenemos que planear, tenemos que estar haciendo esto constantemente para que podamos llegar a dominar esta ley del 80-20. Si usted toma las prioridades incorrectas, este principio trabaja en su contra. Fíjate muy bien, 80% de su esfuerzo le conseguirá el 20% de los resultados deseados. ¿Sí? Entonces tenemos que ser sabios y tenemos que alinearnos al propósito de Dios. ¿Sí? Salmo 90, número 12, fíjate lo que dice. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto ayuda mucho en el tiempo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fíjate muy bien. Ejemplos del principio de 80-20. Tiempo. Vamos a ver el tiempo. 20% de nuestro tiempo produce el 80% de los resultados. O sea, 20% enfocado a las prioridades te va a dar el 80% de resultado. ¿Sí? Consejería. El 20% de las personas toman el 80% de nuestro tiempo. Si nosotros aprendemos a aprovechar el tiempo en la consejería, no vamos a perder tanto tiempo. ¿Por qué? Porque el demandante te va a quitar tiempo. Hablamos de una consejería y vamos a estar escuchando a las personas con sus problemas, sus asuntos y no salen de lo mismo, es que él, es que ella, cuando, en aquel tiempo, en aquel año, y hablan, pero tú también, y le echan la culpa al uno, al otro, y no salen de lo mismo. Entonces, te van a absorber el 80% de tu tiempo. Entonces, tienes que aprender a manejar la consejería, ¿sí? En el trabajo, 20% de nuestro esfuerzo nos da el 80% de nuestra satisfacción. Ministerio, 20% de los ministerios dan el 80% del fruto. El liderazgo, el 20% de las personas toman el 80% de las decisiones. Trabajadores, 20% de los miembros hacen el 80% del ministerio. Ser mentor, fíjate muy bien, 20% de los que tienen influencia es en donde deben invertir su tiempo. ¿Sí? Entonces son ejemplos del principio 80-20. Esto nos va a ayudar muchísimo. Y vamos a ir a contestar algunas preguntas. Lecciones aprendidas del principio 80-20. Fíjate bien, número 1, pone ahí en la línea la actividad. Ahí está la línea, ponle la actividad. Si lo leemos corrido, dice, la actividad no equivale a logros. Muy importante. Su meta no deberá ser solamente mantenerse ocupado. Busque a las personas más sabias y lugares en donde invertir su tiempo. Porque si usted es una persona activista, pues nunca va a tener logros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Número 2. Trabaje más, póngale en la línea, inteligentemente. No más duro en la otra línea. Póngale duro. Si lo leemos corrido, dice, trabaje más inteligentemente, no más duro. Esto es muy importante. Trabajar más inteligentemente significa trabajar en lo que usted pueda realizar y delegar a otros lo que ellos pueden hacer. ¿Qué caso tiene trabajar extremadamente duro cuando se logra tan poco? Es complicado, ¿verdad que sí? Trabajar duro y no logras nada, o sea, logras poco. Por eso es importante la inteligencia, la sabiduría de Dios en tu vida. Número 3, póngale la línea, organice. Si puede aprender a organizarse, entonces se volverá más eficiente en lograr que las cosas se hagan. A cambio, esto le ahorrará mucho tiempo y frustraciones. Entonces, aprendamos a ser organizados.
¿Va? Número 4, evalúe. Si lo leemos corrido, dice, evalúe o estánquese. Determinar en dónde está parado en relación a su meta es muy importante. Para pasar al siguiente nivel de liderazgo, deberá evaluar su actual situación, ¿sí? Haga una evaluación, porque si no te evalúas, te vas a estancar, te vas a atorar. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Número 5, póngale horario, póngale ahí en la línea horario. Póngale horario a sus prioridades. Controle su día o este le va a controlar a usted. No llene su día con los requerimientos de los demás. El tema no es dar prioridad a sus horarios, sino ponerle horario a sus prioridades. Muy importante, porque todo esto a veces lo usa al revés la gente. Haces la agenda de todas las personas, quieres atender a todo mundo, pero tus prioridades no las cumples. Entonces, hay que ponerle horario a nuestras prioridades. Número 6. Reaccionar, póngale la línea. Reaccionar. Reaccionar no es liderar. Cuando usted pierde el control, ya no está actuando como líder, sino que está reaccionando a lo urgente. Si usted olvida lo anterior, será esclavo de lo inmediato. ¿Sí? Esto es muy importante, muy, muy importante. Entonces, aprenda a tomar el control, no lo pierda. Aprenda a tomar el control. Número 7. Póngale en la línea no. NO. Diga no a las cosas pequeñas. Diga no a las cosas pequeñas. Los líderes deben decir no a las cosas pequeñas para que puedan decir sí a las cosas grandes. Si alguien más lo puede hacer, deléguelo. Pero no pierda tiempo en cosas pequeñas. Deléguelo. ¿Ok? ¿Cómo decir no con gracia? Fíjese muy bien. ¿Cómo decir no con gracia? Cuando sabemos quiénes somos, cuáles son nuestros dones, cuál es nuestro llamado, es mucho más fácil determinar los sí y los no de la vida. Cuando alguna tarea no le acerca a su meta, necesita decir no. La manera de decir no es tan importante como el decidir decirlo. ¿Sí? Tiene que tener gracia para poder decir no. Porque muchas veces nos metemos en tantos líos, en tanto trabajo, tanta presión, porque no sabemos decir no. ¿Verdad? Entonces, un líder tiene que aprender. ¿Por qué? Porque conoce sus dones y sabe cuál es su llamado. Y esto te ayuda a decir, no, gracias, sí te puedo ayudar. Pero hay que hacerlo bien. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver otros puntos. Número 1, diga no a la idea. Póngale idea. No a la persona. Póngale persona en la otra línea. ¿Sí? Diga no a la idea, no a la persona. Esto tiene que quedar bien claro porque después la gente se ofende. Si usted le dice, no, no te puedo ayudar, la gente lo toma así como, no, pues es mala onda, no, a la idea. Asegúrese que la persona entienda que usted no le está rechazando, simplemente está diciendo no a lo que ellos quieren que usted haga. Afirme las ideas de los demás y explíqueles que no encaja en las cosas que usted necesita lograr. Porque muchas veces se le malinterpreta
y ya que quedaste mal con la gente piensa mal de ti y esto trae problemas. Entonces dígale, no, esa es la idea, es a esto. O sea, yo puedo apoyarte, puedo estar contigo, sigo contigo, pero la idea que me estás dando no encaja con lo mío. Amamos al pecador, pero no el pecado. Así es. Excelente. ¿Sí? Número 2, responda en términos del mejor interés. Póngale la línea. Mejor interés. Entonces lo leemos corrido, dice, responda en términos del mejor interés para la persona que lo pide. ¿Sí? Asegúrese de que la persona sabe que usted no está escogiendo la respuesta más fácil, sino que quiere de corazón ayudarle. Comuníquele que su tiempo está reducido y que esto lo detendría de lograr hacer el buen trabajo que ellos se merecen. ¿Sí? Entonces responda en términos del mejor interés para la persona que lo pide. Esto es muy importante. Número 3, difiera, póngale la línea, creativamente. Creativamente. Y en la siguiente línea póngale alternativas. ¿Sí? Difiera creativamente, proponga una alternativa. Ok. Piense de la manera, fíjese bien, en que les ayudaría a completar su labor. Anímelos, dándoles confianza de que ellos pueden llevarlo a cabo o simplemente ayúdeles a encontrar quién lo puede hacer. Esto les ayudará en resolver su problema. ¿Sí? Fíjese cómo estamos tomando dos temas en uno. Estamos hablando de prioridades, estamos hablando de decisiones, pero también del tiempo. Esto nos está ayudando bastante porque ya entendemos cuáles son nuestras prioridades, ¿sí? Cuál es nuestra visión, cuál es el enfoque, cuál es el llamado. Y ahora estamos hablando, fíjese muy bien, de cómo ayudar a las personas. Ya vemos el tiempo, que nos ayuda esta ley de Pareto de 80-20, cómo enfocarnos en el 20% para dar un resultado del 80%, y esto nos está ayudando para mejorar la relación con las personas, porque esto nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Ahora, ¿cómo lograr lo mejor de su tiempo? Fíjese muy bien. Número 1, haga lista de qué debo hacer. Póngala en la línea, ¿qué debo hacer? Haga lista de qué debo hacer. Escriba lo que quiere lograr o realizar. Número 2, establezca póngale en la línea prioridades. Establezca sus prioridades. Ponga los temas más importantes al principio de la lista. Esto le va a ayudar a avanzar. Número 3, perfeccionismo. Póngale en la línea. Perfeccionismo. Evite el perfeccionismo. Fíjese bien. Haga las cosas con excelencia. El perfeccionismo podría ser un extremo a evitar si toma demasiado tiempo. Mejor haga las cosas con excelencia. Acuérdese, lo hago para el Señor y todo lo que hago lo hago para el Señor. Estoy en mi trabajo, lo hago para el Señor. Estoy en mi casa, lo hago para el Señor. Estoy en la iglesia, lo hago para el Señor. Estoy enseñando, lo hago para el Señor. Todo es para el Señor, con excelencia, no perfeccionismo, porque eso opaca la excelencia. Pierdes tiempo. ¿Sí? Número 4, póngale la línea, cuestione. Cuestione. Cuestione todo. No permita que hábitos o emociones lo detengan de eliminar
cosas de sus calendarios y de su lista de qué debo hacer. Si no está funcionando, delégueselo, ¿sí? Perdón, deshágase de ello. Esto es muy importante, cuestione todo. Hábitos o emociones lo van a estar deteniendo. Elimine esas cosas del calendario, de su lista, ¿sí? Si eso no le va a ayudar, elimínelo. No se meta en problemas porque va a perder el tiempo. Número 5, dele la bienvenida a la tensión. Dele la bienvenida a la tensión, ¿sí? No deje que el estrés lo paralice. Déjelo que lo empuje a su meta. Muchas de las veces la tensión le puede ayudar a mejorar su enfoque y habilitarlo para hacer su trabajo de una manera efectiva. La tensión es importante, pero no permitas que te paralice. Mejor trabaja con eso y que esto te ayude para habilitarte a hacer un trabajo de una manera efectiva. ¿Sí? Número 6, evite el desorden. Póngale desorden. El desorden se interpondrá en su camino de lo que quiere lograr. Al poner cada cosa en su lugar, no perderá tiempo buscando las cosas. Wow. ¿Cómo eso nos ayuda a acomodar el tiempo, verdad? Aprovechar el tiempo, el orden nos ayuda. ¿Sí? Lo decía hace ratito, ¿verdad? Imagínese en la cocina usted, ay, ¿dónde está la cazuela? Y ocupo la cazuela porque el aceite está hirviendo. Ay, pues no. Necesitamos ser ordenados. Número 7, evite posponer. Póngale la línea posponer. Lo primero es lo primero. Las cosas fáciles y divertidas van después. ¿Sí? Aprenda a posponer las cosas que no son de importancia. Número 8, controle las interrupciones. Póngale la línea interrupciones y distracciones. Controle las interrupciones y distracciones. Minimice la cantidad de tiempo que las personas lo distraen de su principal objetivo. Esto es muy importante. Hay gente que le encanta perder el tiempo. Usted tiene que aprender, ¿sí?, a deshacerse de esas personas que lo distraen. Número 9, delegue sus debilidades. Delegue sus debilidades. Conozca sus áreas fuertes como líder y emplee miembros de su equipo o voluntarios que estén equipados en las áreas de sus debilidades. Esto es lo hermoso del cuerpo de Cristo, que hay gente que puede estar ocupada en las áreas de sus debilidades. Entonces, pues aprenda a delegar sus debilidades. Número 10, use un calendario. Use un calendario. Organizar sus días lo ayudarán a ahorrar tiempo y a dar prioridades a las tareas. ¿Sí? Muy bien. Escriba su principal 20%. Piense en la regla del 80-20 y recuerde, ¿sí?, la actividad no equivale a los logros. Esta es una frase que nos puede ayudar y pues esta es la clase que tenemos hoy. Terminamos. Espero que le ayude